¿Qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página. Una historia en donde él nos cuenta que justamente en una de las posadas que se celebraba en el mes pasado, diciembre, en la época navideña del año que acaba de concluir, 2023, justamente en una de las posadas celebrada en una colonia del municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, se suscitó que, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura, y esto es Terror Paranormal. Y esta es la historia. Mira, este año que terminó apenas el pasado domingo, 31 de diciembre del año que concluyó, 2023, concluyó de la manera más correcta, sin incidentes algunos, pero eso comentaron prácticamente casi muchas familias de aquí de la colonia de donde vivo, puesto que todos pues celebraron, festejaron, convivieron de la manera más sana y buena aquí en la colonia. Pero en lo que sí coincidimos más que nada fue que más de 15 personas se dieron cuenta y se percataron de un suceso, llamémoslo paranormal, que se suscitó en la tercera posada de este diciembre pasado. Y te voy a contar que iniciaba prácticamente casi la tercera posada. Íbamos ya un grupo como de unas 25 o 30 personas en el cortejo de la posada, haciendo cánticos y oraciones religiosas. Entonces, y varias personas al mismo tiempo, pese al frío que hacía, sentimos algo anormal, se podría decir, frío más extremo, desolación, y nos dio como un ataque de delirio de persecución. Y te lo digo porque varios nos mirábamos unos a los otros, como preguntándonos qué pasa, qué sientes o qué es lo que está sucediendo. Nunca nos imaginamos qué era lo que en realidad pasó. Nosotros seguimos el cortejo de la posada, cantando y realizando las oraciones, pero no sé cómo explicarte. Mira, casi llegando a un cuarto de la calle de donde vivo y a unas 5 o 6 casas de donde salieron los peregrinos, fue donde empezamos a sentir una presencia, y no nada más yo. Como te lo comento, fuimos más de 15 personas, entre ellos niños, jóvenes, adultos. Entonces todo el mundo nos preguntábamos qué pasaba y no entendíamos qué era lo que sucedía, puesto que todo iba bien. No había carros que nos estuvieran acechando, no había personas indeseadas como delincuentes que nos quisieran hacer daño, no. El cortejo iba solo, puesto que era una noche fría, pero así nos llenó de asombro el que nos dimos cuenta que detrás de nosotros nos iba siguiendo la sombra de una persona que jamás vimos, pero que en varias ocasiones nosotros la detectamos y
Vimos primero la sombra, pero ya casi al llegar a la casa donde iba a realizarse esa tercera posada, ahí nos dimos cuenta que esa sombra la vimos detenidamente más de 15 personas y logramos ver el fantasma de esa persona. Era como si fuese una señora o un señor, no se veía bien, puesto que se veía translúcida, pero hacía sombra. Es lo que no nos explicamos. Era como si fuera el fantasma de una persona que iba sumamente abrigada. Llevaba, no sé, una especie como de rebozo, gabán, qué sé yo. Pero eso fue lo que nosotros pudimos ver. Más de 15 personas vimos esta entidad, sombra, fantasma, no sé. Pero créeme que al principio sí nos dio un poco de miedo, pero a la vez sentimos algo de misticidad, puesto que esa sombra, ese fantasma, al llegar al cortejo de la posada que se estaba celebrando, ahí se metió entre la gente y esta desapareció. Varias personas que nos dimos cuenta de esa situación, puesto que éramos los últimos que íbamos al último del cortejo, empezamos a buscarla, pero esa sombra o ese fantasma nunca lo volvimos a ver. Haz de cuenta que nada más y nos fue siguiendo durante un trayecto, un recorrido, y esta, pues no sé, supongo que al concluir su cometido o ese pendiente que tenía, no sé cómo llamarle, esta sombra, este fantasma desapareció. Pero déjame decirte una cosa, ese fantasma se vio en esa tercera posada, pero no nada más se vio una vez, puesto que cuando llegamos a la casa donde se iba a celebrar esa tercera posada, al momento de que entraron los peregrinos a la vivienda y empezó el rosario que se debe de celebrar, mucha gente se dio cuenta también que ahí se encontraba ese fantasma. Estaba como pendiente a lo que pasaba en la posada. Te vuelvo a repetir, en ningún momento sentimos miedo, solamente nos dio como tristeza. Fueron sentimientos encontrados, y no nada más en mi persona, sino que en esas más de 15 personas que lo vimos, o que vimos esa entidad fantasma que hacía sombra, que por cierto no lo podíamos creer. Pues ellos, cada uno tuvo su sentimiento. Unos sintieron ganas de llorar, otros sintieron tristeza, otros simplemente sintieron pánico, otros se sacaron de onda, y así sucesivamente. Es difícil entender este tipo de situaciones, y especialmente que en plenas inicio de posadas, vaya, si aparezca un fantasma que no sé, tal vez igual y tenía el pendiente de acudir a una posada o de convivir con los vecinos como lo hicimos nosotros, y que tal vez perdió la vida y que aprovechó justamente esa posada para poder hacerlo, pero ya no en vida. Esto realmente nos ha dejado sin entender, sin comprender este tipo de situaciones, puesto que al menos yo en mi persona, yo era demasiado escéptico, no creía en nada de eso. Pero con esto que sucedió, que no nada más lo vi yo y mis hijos, mi familia, lo vieron bastantes personas. Como te lo dije y lo vuelvo a repetir, fueron más de 15 personas que nos percatamos
de la aparición de ese fantasma en la posada. Y la verdad, esto fue algo que nos llenó mucho de sentimiento y nos causó un gran impacto a muchos vecinos de esta colonia. Esto que te estoy comentando sucedió en una colonia de el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, misma que omito el nombre por cuestiones de que nos vayan a tildar de a locos o no nos crean o hasta nos vayan a criticar por esto que te estoy contando. Créanme o no, esto que vivimos mis vecinos y yo y que presenciamos del avistamiento de este fantasma en la posada que hacía sombra, realmente es algo que no podemos creer, pero es algo que se va a quedar para la historia. Y como te lo dije, créanme o no, esta fue mi historia y espero de todo corazón que les haya gustado. Feliz año nuevo que inicia 2024 para todos y cada uno de los que estén escuchando mi historia que me sucedió el año pasado. Muchas gracias.